Hey, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Yo estoy muy bien, agradecido de estar otra vez por acá. Yo soy Guillermo Ramírez y te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad. Y bueno, ¿qué onda? El día de hoy quiero hablar acerca de un cuate que se llama Jacobo Grinberg. Este cuate es un científico mexicano que desarrolló una teoría ahí bien interesante, está medio misteriosa su historia. Creo que vale la pena platicar acerca de él. Sin más preámbulos, hay que empezar. Bueno, creo que para empezar un poquito fácil, este tema que se empieza a complicar conforme pasan los minutos, mm, creo que vale la pena empezar hablando o tomando como ejemplo la película de Matrix. Si llegaste a ver esta película o no la llegaste a ver, mm, en pocas palabras, esta película se trata acerca de un mundo como post post-apocalíptico, pudiera decirlo así, o apocalíptico, en donde las máquinas toman el control del mundo, como decía, así de la tierra y de los medios de producción y todo eso. Entonces, estos vatos o estas máquinas mmm, empiezan a usar la energía de las personas y las empiezan, digamos, como a sembrar o a cultivar, como si fueran maíz o trigo. Y para que las personas estén vivas, pero sin que se muevan porque ya están totalmente dominadas por las máquinas, pues entonces las mantienen dormidas, ¿no? Pero para que las personas sigan, digamos, produciendo energía por todo el tiempo útil de su vida, eh, les generaron una Matrix. Esta Matrix es como una realidad alterna en la que todas las personas están conectadas a esta realidad y ahí funcionan las personas como si tuvieran una vida normal como la conocemos, ¿no? O sea, crecen, van a la escuela, van al cine y más cosas de esos, ¿no? Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Lo que está muy interesante de esta movie es que parte de todo el, digamos, el proceso de la película es que pues quien está dentro no sabe que está en una realidad alterna y que realmente está durmiendo en una incubadora gigante donde le están absorbiendo la energía, ¿no? Entonces de ahí viene como la trama de la película, en el sentido de que hay gente que se cuestiona si realmente que es lo único que existe vivir así, ¿no? Entonces hay quienes están despiertos y quienes saben que realmente hay una realidad afuera que no es la que se está viviendo, y ahí se desarrolla un poquito la historia de esta película, pero no me voy a ir a toda la película, ¿no? Esa Matrix a la que estos ratos los hermanos que hicieron esa movie se referían, pues es muy parecida a lo que en este tema de Jacobo Grinberg se trata, ¿no? Partiendo del ejemplo de esta historia, Jacobo hace una hipótesis que le llama teoría sintérgica, y aquí creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis, una aclaración. Aunque la investigación que él desarrolló o estuvo desarrollando se llama teoría sintérgica, pues en el estricto método científico pues no fue una teoría, ¿no? O sea, no lleva al proceso de comprobación. Entonces digamos que su teoría en el estricto sentido es una hipótesis, ¿no? Se quedó en ese esquema, pero así le llamaron, así le llamó él en la investigación, así la condujo, se hizo famosa así como una teoría, y para efectos de poderla platicar aquí pues lo voy a seguir llamando teoría. Sin embargo, pues mantengo esa parte, ¿no? O sea, la neta no es una teoría. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Pues ¿quién era Jacobo? Jacobo, como yo decía,
Es un científico mexicano que nació creo que en el 46. El cuate es de familias judías, sus papás eran judíos. Nace en la Ciudad de México y donde se empieza como a poner interesante la historia de este güey es que el vato estudia psicología en la UNAM. Posteriormente este güey hace un doctorado en Estados Unidos que creo que se llama neurofisiología, creo que es el doctorado que tiene este güey. Y posterior a que termina ese doctorado, regresa a México y funda un instituto nacional que es algo para los estudios de la conciencia, ¿no? Algo así se llama el instituto. Y este instituto está enfocado en desarrollar investigaciones referentes a temas como el estudio de la conciencia, el estudio de la neurofisiología y entre otras, uno que está interesante es acerca del chamanismo. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Hasta ahí está la parte de contexto de Jacobo. Ahora, en este ínter en el que hace su doctorado y se empieza a relacionar con los estudios de la conciencia, es donde desarrolla su teoría sintérgica. Ahora, ¿qué es esta teoría sintérgica? Si tú compruebas la base científica o los primeros pasos de la telepatía, pues eso lo quisiera cualquier gobierno. Lo que proponía era que la realidad que percibimos parte de una matriz informacional que no vemos, ¿no? Y que es una energía que está, digamos, en el aire o en el ambiente, pero que no es una energía, digamos, conocida. Entonces, la relación entre lo que nosotros percibimos como realidad viene directamente de esta matriz informacional, ¿no? Digamos, yo percibo o yo veo un árbol y que el árbol es verde y que está grande y que tiene un tronco café, etcétera, pues que eso no viene directamente del objeto que está afuera, sino viene de una percepción de adentro. O sea, es decir, que esta matriz genera información y esa información a través de mi cerebro y a través de la conciencia es que genera estos objetos y las experiencias que vivo, ¿no? En ese sentido es la teoría sintérgica, y a esta matriz informacional güey le llamo la latiz. Tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Ahora, ¿qué es lo que empieza a generar más interés? Porque hasta ahorita esto suena bien ondeado y se pone más ondeado todavía. Es que empieza a hacer estudios en los que intenta darle certeza a que a través de esta matriz informacional las personas estamos conectadas, estamos comunicadas, ¿no? Y que hay personas que tienen una capacidad de, digamos, relacionarse con esta matriz de forma diferente que las personas comunes, ¿no? ¿Y dónde nace esta parte de su hipótesis? Cuando este vato se empieza a relacionar y conoce a los chamanes, ¿no? Entonces el vato se clava mucho con los chamanes, escribe como, creo que es un libro de no sé cuántos tomos que habla de los chamanes en México, y dentro de todo ese proceso de investigación, pues el vato presencia como diferentes operaciones psíquicas, que luego así le llaman pues es el nombre que le voy a poner, ¿no? Es una operación psíquica que hacen los chamanes, en donde buscan o en donde curan a las personas, digamos, sin una operación, pues como estaríamos acostumbrados a conocer, ¿no? Una operación médica donde hay bisturís, hay un quirófano y hay anestesias. En este caso, la anestesia pues está en base a hongos, usando cosas bien rudimentarias, ¿no? Jacobo habla de una experiencia con una chamana que se llama Pachita, o que le llama Pachita, donde pues esta morra solo con un cuchillo así bien guerrero pues hace cortes en las personas y hace trasplantes de corazón y de pulmón. Pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande.
Y lo que este vato atestigua es que la gente empieza a sentir mejoras, ¿no? Que si estas mejoras no son en ese momento, sino que conforme pasa el tiempo las personas empiezan a mejorar. Entonces, lo que relaciona a Jacobo en esta teoría sintérgica es que los chamanes tienen esta conexión, digamos, más fuerte o más alta con esta latice, de tal forma que la persona a la que tiene ahí, digamos, en una cama o en un camastro, pues le ayude simplemente con el hecho de manejar, manipular esta información que la persona pudiera percibir. Parecería que Paquita estaba localizada como ser sintiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Ahora, a mí se me hace interesante esta teoría que él maneja, la teoría sintérgica. Sí está medio ondeada, sí está rara, pero funciona, tiene una explicación como de ver la realidad de una forma inversa a cómo funciona. Por ejemplo, voy a poner el disco aquí de la portada del disco de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. Ese disco lo que tiene ahí es el prisma triangular, donde puedes ver que hay un halo de luz que entra al prisma y el prisma le descompone la luz y se ve en todo el arco iris, ¿no? En ese sentido es como se explica la funcionalidad de los ojos. O sea, en nuestros ojos la luz entra y el ojo, a través de sus N cantidad de elementos, vamos a decirlo así, destruye la luz y la transforma en diferentes tonalidades y colores y objetos. Y así es como genera lo que nosotros podemos ver, ¿no? Pero todo es a través de esa luz. Ahora, en esta teoría sintérgica funciona al revés. O sea, es una luz que no entra de afuera hacia adentro, sino es una luz, o digamos, es información que llega al cerebro desde esta matriz, y esa matriz es la que genera la realidad que nosotros vemos, ¿no? Bien alucinante. Entonces, cosas como la meditación, como los viajes con el LSD o con los hongos, o incluso las actividades paranormales, que es como las conocemos, tienden a ser fenómenos que están más pegados o tienen una frecuencia mejor o mayor con la latiz. Por eso le da énfasis a cosas como la meditación. Dice que una persona que está como más presente, en el término así como moderno, ¿no? De estar presente o de estar consciente, pues es como una persona tiende a conectarse mejor con esta latiz, ¿no? Esto es, digamos, como de una forma así muy pendeja de explicar la teoría de este güey, que sí tiene puntos interesantes, sí los tiene, y que conforme avanzó la historia de la vida de él, se hizo como que le dio un poquito más de visibilidad o de foco, por así decirlo, ¿no? En el 76, este güey, dentro de sus investigaciones, planea un viaje a la India a conocer a una doctora con la que iba a mantener o iba a continuar con este proceso de investigación. Este vato avisa que se va a ir a la India. ¿Y qué pasa? Sucede el viaje. De la India para México le hablan, preguntan que por qué no ha llegado. Los familiares dicen, ¿sabes qué? Pues es que sí se fue. Entonces resulta que de la India a México dicen, no está acá. Y de México a la India dicen, pues acá tampoco. Y a partir de ahí empieza una investigación acerca de dónde está Jacobo. Por mucho tiempo se ha especulado acerca de dónde está este vato. Dentro de las teorías como más ondeadas es que dicen que Jacobo, digamos, entró a la latiz o se salió de esta realidad y está en la realidad de la latiz. En otra teoría, pues es que lo desaparecieron, ¿no? Y estas teorías o hipótesis pues se mantuvieron por muchos años. Ahora,
Aquí voy a hablar un poquito del el documental que está en Netflix. Hay un documental acerca de Jacobo que publicaron hace como 3 años y, y habla un poquito más acerca de la historia de este güey y de la desaparición principalmente. Entonces, este documental lo que se enfoca mucho, se enfoca en la parte de todos estos teorías conspiranoicas de dónde está Jacobo. No se mete tanto en la parte de la investigación, pero está bien interesante lo que dice respecto a qué pasa con este güey, ¿no? O sea, cuando Jacobo desaparece, hay una serie de situaciones ahí donde parece o tienen evidencia de que Jacobo estaba en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esa parte tampoco está 100% comprobada y este es un spoiler de ese documental, pero ¿por qué lo comento? Porque creo que es interesante a dónde llega, ¿no? Y esa es la parte, digamos, medular del tema de Jacobo, y es que en el 2017-2018 el Buró de Estados Unidos libera una serie de investigaciones de sus expedientes que estaban clasificados, y que en ese momento, cuando dan esa noticia, pues la mayoría de las personas especulaban porque iban a salir documentos acerca del Área 51, acerca de si hay o no, si tienen o no pinches aliens ahí en Las Vegas o cosas de esas. Pero lo que llamó la atención es que dentro de esos documentos de investigación estaba la investigación de la teoría sintérgica. Entonces, el punto de que salga ese documento en ese listado o en esos expedientes no hace referencia a que la teoría era verdad, ¿no? O que sí era una teoría real, ¿no? Sin embargo, creo que le da como una madre de foco o de seriedad a que seguramente alguien dedujo o sí llegó a pensar que esa teoría y todo esto que acabo de platicar pudiera ser real, ¿no? Y a lo mejor alguien pudo verle ese lado como de amenaza o de oportunidad, de tal forma que consideró y juzgó que era mejor que se tuviera en algún lado, ¿no? Entonces, creo que le da como una refrescada a toda esta historia de este güey. Ahora, que la teoría es verdad o no, no lo sé. La investigación, él no la terminó, no llegó, no la alcanzó, pero lo que estaba investigando no le estaba dando como resultado un no absoluto, pero tampoco le estaba dando un sí. Entonces, eso también deja esta desaparición y todo este tema de Jacobo como una gran interrogante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor todo esto suena muy alucin y suena muy ondeado, pero de alguna forma tampoco es como un no absoluto, y eso es lo que a mí se me hace interesante acerca de este tema. O sea, es un decir, ok, sí, está muy loco, está muy alucin, o sea, esto es así como ciencia ficción, pero ok, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué necesariamente no puede ser o no debe ser real, ¿no? O no debe ser una posibilidad? ¿Por qué no? Tal vez sí. Y ahora, pues que si, ¿dónde está? Y que si se lo llevaron, pues no lo sé. Pero pensar en que pues a lo mejor si se sale este güey de ahí, está muy alucin, pues está curada. Pensar, decir, ojalá este güey lo haya hecho. Que pensar también la otra parte, ¿no? Pues a lo mejor el güey se lo lleva y dice, no, pues ya, mejor esta investigación hazla por aquí o hazla de este lado y vemos a ver qué sale, ¿no? No lo sé, pero está interesante, se me hace bien interesante la historia y la teoría sintérgica. ¿Por qué hablar de Jacobo? Creo que Jacobo y esta historia representa justamente eso. Creo que estamos muy acostumbrados a que tenemos todas las respuestas ahí a la mano. Entonces, pensar en que hay cosas que
todavía no están respondidas, o que la respuesta no es el 100% del entendimiento de eso. Se me hace interesante y se me hace bueno, porque creo que todas estas dudas y todas estas cosas que levantó Jacobo con esa investigación, pues invitan o permiten el seguir pensando y el seguir cuestionándonos las cosas, ¿no? De tal forma que pues quizás podamos ser más creativos en la forma en que nos hace sentido algo, y no simplemente llegar a preguntarle al ChatGPT y decirle, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Y por qué viene esto? Y cosas así que ahorita el chat te lo da en 3 segundos, ¿no? Yo creo que vale la pena seguir desarrollando ese por qué, esas interrogantes, y seguir teniendo un poquito más de creatividad en la forma en que pensamos y resolvemos problemas, ¿no? Eso es lo que se me hace chido de esta historia. Y bueno, por el momento hasta aquí lo voy a dejar. Creo que ya fue suficiente tema de Jacobo por hoy. Si te gustó el tema y si llegas hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Espero tengas una feliz tarde. No seas amargado, diviértete. Nos vemos. Bye.